Hay juegos que intentan innovar a toda costa, y otros que entienden exactamente lo que son. Kirby Return to Dreamland pertenece al segundo grupo, no busca reinventar la fórmula, sino pulirla hasta convertirla en una de las experiencias cooperativas más sólidas dentro del género de plataformas. En su núcleo, Return to Dreamland se construye alrededor de la habilidad más característica de Kirby: absorber enemigos para copiar sus poderes, lo que le permite adaptarse constantemente a cada situación. Estas habilidades no solo modifican la forma de atacar, sino también la interacción con el entorno, aportando variedad a cada nivel. A esto se suma un enfoque cooperativo de hasta 4 jugadores, que vuelve la experiencia más accesible y dinámica. Finalmente, el juego introduce las super habilidades, versiones amplificadas de los poderes que convierten ciertos momentos en secuencias más espectaculares. Los niveles están diseñados con una estructura lineal y fácil de seguir, pero lejos de ser simples, el juego introduce constantes variaciones que mantienen la experiencia fresca. Cada sección parece construida en torno a las habilidades de Kirby, incentivando la experimentación y evitando que el jugador dependa de un solo poder. A nivel de ritmo, los niveles alternan entre momentos de exploración más relajada y secciones dinámicas, logrando un balance que mantiene la atención sin saturar. Las super habilidades, por su parte, aparecen en momentos específicos como eventos que rompen la estructura tradicional, aportando espectáculo sin perder impacto. Finalmente, la inclusión de coleccionables añade una capa adicional de exploración para quienes buscan una experiencia más completa. Los coleccionables cumplen un rol importante dentro del diseño de niveles. Aunque la estructura del juego es principalmente lineal, estos introducen desvíos que incentivan la exploración sin romper el ritmo. Más que castigar al jugador, recompensan la curiosidad y la observación, a menudo ligados a pequeños desafíos o rutas ocultas. Además, añaden rejugabilidad al motivar a completar niveles al 100%, y al estar vinculados con desbloqueables, adquieren un propósito más allá de la simple recolección. En Return to Dreamland, el diseño de niveles parte de una aparente simplicidad que en realidad esconde un control bastante preciso sobre la experiencia del jugador. A nivel estructural, el juego adopta una progresión lineal clásica, donde el avance siempre está claramente definido, pero introduce pequeñas desviaciones y rutas secundarias que generan una sensación de exploración sin romper el flujo principal. Esta ilusión de libertad, por así decirlo, permite mantener el ritmo constante mientras se evita que el recorrido se sienta monótono o excesivamente guiado. Cada nivel está construido a partir de secciones que funcionan como módulos de diseño, donde primero se introduce una idea de forma segura, luego se desarrolla mediante variaciones, y finalmente se combina con otros elementos o se intensifica en pequeños picos de desafío. Esta estructura evita la saturación y permite que el jugador entienda cada mecánica antes de enfrentarse a situaciones más exigentes. En este sentido, el juego no acumula complejidad, sino que la distribuye de forma gradual, asegurando que la experiencia se mantenga accesible sin volverse vacía. El núcleo de este diseño gira en torno a las habilidades de Kirby, que no solo funcionan como herramientas de combate, sino como ejes sobre los cuales se construyen las situaciones del nivel. Los enemigos, obstáculos y disposiciones del entorno están pensados para interactuar de manera natural con estas habilidades, incentivando la experimentación sin imponerla de forma rígida. Esto permite que el jugador improvise, pero al mismo tiempo perciba que existen soluciones más adecuadas, reforzando la sensación de coherencia en el diseño. El ritmo es, probablemente, uno de los aspectos más cuidados. Los niveles alternan constantemente entre momentos de exploración relajada y secciones más dinámicas o intensas, siguiendo un patrón que evita tanto el aburrimiento como la sobrecarga. El juego introduce nuevas ideas antes de que las anteriores se agoten, generando una progresión fluida que mantiene la atención sin necesidad de recurrir a una dificultad elevada. En este contexto, las super habilidades cumplen un rol fundamental, ya que no son mecánicas constantes, sino eventos diseñados para romper temporalmente la estructura del nivel. Su aparición transforma el ritmo en secuencias más espectaculares y destructivas, funcionando como picos de intensidad que, al ser limitados, no pierden impacto. Estas habilidades también se integran con secciones especiales, como los portales a otra dimensión, donde el diseño cambia radicalmente al eliminar las habilidades tradicionales y centrarse en desafíos más directos y exigentes. Este contraste permite introducir dificultad sin alterar el tono general del juego, manteniendo la accesibilidad en el recorrido principal mientras se ofrece contenido más demandante de forma opcional. Por su parte, los coleccionables no actúan como simples elementos decorativos, sino como herramientas activas dentro del diseño. Su ubicación incentiva la exploración, la observación y el uso inteligente de las habilidades, introduciendo pequeños desafíos o desvíos que enriquecen la estructura lineal sin interrumpirla. Además, al estar vinculados con recompensas, aportan un sentido de progresión adicional y fomentan la rejugabilidad, extendiendo la vida útil del juego sin recurrir a mecánicas artificiales.
A lo largo de los niveles, el juego mantiene una variación constante mediante la introducción de ideas específicas en cada sección, ya sea a través de objetos interactivos, cambios en la dinámica o pequeños giros en la jugabilidad. Sin embargo, esta variedad se apoya más en la ejecución que en la transformación radical, lo que en algunos casos puede hacer que ciertos niveles compartan una identidad similar. Aún así, el diseño logra sostener el interés gracias a su control del ritmo y a la claridad con la que presenta cada nueva situación. Finalmente, todo este sistema está pensado para funcionar tanto en solitario como en cooperativo, lo que se refleja en un diseño tolerante al error y poco punitivo. El juego permite el caos propio de múltiples jugadores sin comprometer la legibilidad ni el avance, lo que refuerza su enfoque accesible sin sacrificar la coherencia de sus niveles. En conjunto, el diseño de niveles no destaca por su complejidad, sino por su precisión. Cada elemento, estructura, habilidades, ritmo, exploración y cooperación, está cuidadosamente integrado para mantener una experiencia fluida, donde la simplicidad no es una carencia, sino una decisión consciente. Dentro de Return to Dreamland, los enfrentamientos contra bosses funcionan como el punto donde todo lo que el juego ha venido construyendo se pone a prueba de forma más directa. A diferencia del flujo más libre de los niveles, aquí el diseño se vuelve más contenido y estructurado, obligando al jugador a interactuar con patrones, tiempos y espacios definidos. Sin embargo, esta transición no rompe con la filosofía general del juego, sino que la refuerza. Los jefes no están diseñados para castigar de forma severa, sino para ser comprendidos. Sus ataques son claros, sus comportamientos anticipables y sus ventanas de vulnerabilidad están bien delimitadas, lo que convierte cada combate en un ejercicio de lectura más que de ejecución extrema. Esta claridad en el diseño es fundamental, porque mantiene la coherencia con el enfoque accesible del juego. El jugador rara vez se enfrenta a situaciones que no pueda interpretar rápidamente, y aunque los jefes introducen una presión mayor que los enemigos comunes, esta presión se construye sobre reglas consistentes. No hay ataques arbitrarios ni cambios impredecibles que rompan la lógica del combate. En ese sentido, los jefes no elevan la dificultad mediante la complejidad, sino mediante la estructuración del espacio y el tiempo. Obligan al jugador a esperar, observar y actuar en momentos concretos, algo que los niveles, por su naturaleza más fluida, no siempre exigen. Al mismo tiempo, estos enfrentamientos están diseñados para integrarse con el sistema de habilidades del juego. En muchos casos, el jugador puede aprovechar habilidades copiadas para optimizar el combate, pero rara vez es obligatorio hacerlo. Esto mantiene la consistencia con el resto del diseño. Se premia la adaptación, pero no se impone como requisito. Incluso sin una habilidad específica, los jefes siguen siendo derrotables de forma razonable, lo que refuerza la idea de que el juego prioriza la accesibilidad, sin abandonar por completo la intención mecánica. En el contexto cooperativo, los bosses adquieren una dimensión distinta. Lo que en solitario funciona como un enfrentamiento basado en la observación y el ritmo, en multijugador se transforma en una experiencia más caótica, donde múltiples jugadores atacan simultáneamente y los patrones pueden perder parte de su protagonismo. Sin embargo, el diseño vuelve a demostrar su flexibilidad. Los bosses tienen suficiente margen de tolerancia como para soportar este caos sin romperse. Un aspecto particularmente interesante aparece en las secciones de la otra dimensión, donde el juego introduce una variación sobre estos enfrentamientos. Aquí, el jugador suele enfrentarse a versiones del mismo jefe recurrente, lo que, en un primer momento, puede percibirse como una repetición poco inspirada. Sin embargo, esta reutilización no es completamente estática. Cada encuentro introduce ligeras variaciones en el contexto, la presión o las condiciones del combate, lo que obliga al jugador a adaptarse de manera distinta, aunque el núcleo del enfrentamiento se mantenga reconocible. Más importante aún, estas batallas están integradas dentro de una estructura diferente, donde la presión no proviene únicamente del jefe, sino del entorno mismo, como la constante persecución o la limitación de recursos. Esto cambia la naturaleza del desafío. Ya no se trata solo de leer patrones, sino de reaccionar bajo estrés, combinando lo aprendido en condiciones menos controladas. En este sentido, aunque el uso del mismo jefe pueda parecer una limitación, el cambio de contexto le da un propósito distinto dentro del diseño general. Los bosses de Return to Dreamland no destacan por su dificultad, ni por su complejidad, sino por su claridad y su integración con el resto del juego. Funcionan como puntos de condensación donde las reglas se vuelven más visibles, donde el jugador debe interactuar de forma más consciente con el sistema, pero sin abandonar nunca la filosofía accesible que define toda la experiencia. Incluso en sus limitaciones, como la repetición en ciertas secciones, mantienen una coherencia que refuerza la identidad del juego, priorizando la consistencia y el control por encima de la sorpresa constante. Y hablando de esto, el modo cooperativo no es simplemente una adición funcional, sino una extensión directa de su filosofía de diseño.
A diferencia de otros juegos donde el multijugador exige coordinación precisa o roles definidos, aquí el sistema está construido para absorber el caos sin romper la experiencia, lo que lo convierte en un caso particularmente interesante dentro del género de plataformas. El juego permite hasta 4 jugadores simultáneos, donde pueden elegir entre el Rey Dedede, Meta Knight o Bandana DA, que a diferencia de Kirby, estos personajes no pueden absorber enemigos ni copiar habilidades, pero cuentan con movimientos propios que los definen de manera clara dentro del sistema de juego. Esta decisión no busca replicar la versatilidad de Kirby, sino ofrecer alternativas más directas y consistentes en su forma de jugar. Cada uno de estos personajes está diseñado con un estilo específico, movimientos más enfocados al combate directo, ataques definidos y, en algunos casos, mayor alcance o movilidad. Esto elimina la necesidad de adaptarse constantemente mediante habilidades copiadas, simplificando la toma de decisiones y haciendo que su uso sea más inmediato. En lugar de cambiar de poder según la situación, el jugador se adapta al conjunto fijo de herramientas del personaje, lo que genera una experiencia más estable dentro del caos del cooperativo. Desde una perspectiva de diseño, esto cumple una función clave: reducir la complejidad sin limitar la participación. Mientras Kirby actúa como el eje flexible del sistema, estos personajes funcionan como opciones más accesibles para otros jugadores, especialmente en un entorno donde múltiples acciones ocurren al mismo tiempo. Al no depender de la absorción de habilidades, evitan la competencia por enemigos y mantienen un flujo constante de acción, lo que refuerza la naturaleza permisiva del cooperativo. Sin embargo, esta simplificación también implica una menor profundidad en comparación con Kirby, ya que su jugabilidad no evoluciona de la misma forma a lo largo del nivel. Aún así, dentro del contexto del juego, esta limitación no se percibe como una carencia, sino como una decisión coherente con su enfoque general: permitir que diferentes tipos de jugadores participen sin fricción, incluso si eso implica sacrificar parte de la complejidad mecánica. Pero en ningún momento obliga a una cooperación estricta. Esta decisión define todo el enfoque. El cooperativo no está diseñado como un reto de sincronización, sino como una experiencia compartida que prioriza la accesibilidad sobre la precisión. Uno de los aspectos más relevantes es cómo el diseño de niveles, originalmente pensado para un solo jugador, se adapta sin fricciones a múltiples participantes. Esto se logra mediante un sistema altamente permisivo donde el progreso no depende del rendimiento individual, sino del avance colectivo. Si un jugador falla, se queda atrás o incluso muere, el juego introduce mecánicas de recuperación casi inmediatas, como reaparecer cerca del grupo o reincorporarse sin penalizaciones significativas. Este enfoque elimina la frustración que suele surgir en juegos cooperativos más estrictos, donde el error de un jugador puede afectar directamente a todos los demás. Aquí, en cambio, el diseño protege el flujo de la partida por encima de la exigencia, asegurando que el ritmo no se rompa. A nivel mecánico, el cooperativo introduce una capa de imprevisibilidad que contrasta con el control preciso del diseño individual. Múltiples jugadores en pantalla generan interacciones caóticas, enemigos derrotados antes de tiempo, habilidades superpuestas, o acciones que interfieren entre sí. Sin embargo, el juego está preparado para esto. Los enemigos no suelen requerir estrategias complejas para ser derrotados, los obstáculos rara vez exigen precisión absoluta, y el daño recibido no tiene consecuencias severas. Todo esto contribuye a un entorno donde el caos no solo es tolerado, sino integrado como parte de la experiencia. El diseño no intenta corregir este desorden, sino que lo acepta como una variable natural del multijugador. El sistema también evita imponer dependencia entre jugadores. No existen mecánicas que requieran cooperación obligatoria para avanzar, como activar interruptores simultáneamente o resolver puzzles coordinados. Esto significa que cada jugador puede actuar de manera relativamente independiente, contribuyendo al progreso sin necesidad de comunicación constante. Si bien esto reduce la profundidad estratégica del cooperativo, refuerza su accesibilidad, permitiendo que personas con distintos niveles de habilidad compartan la experiencia sin fricción. En este sentido, el juego no busca que los jugadores trabajen juntos en un sentido tradicional, sino que coexistan dentro del mismo espacio lúdico. Sin embargo, esta misma filosofía también implica ciertas limitaciones. Al no exigir coordinación real, el cooperativo puede sentirse superficial desde una perspectiva más analítica, ya que no desarrolla dinámicas complejas entre jugadores. No hay roles diferenciados ni sistemas que fomenten sinergias profundas, lo que reduce el potencial estratégico del multijugador. Además, el exceso de permisividad puede disminuir la sensación de logro, ya que el juego rara vez castiga el error de manera significativa. En este sentido, el cooperativo está claramente alineado con la intención general del juego: mantener una experiencia fluida y accesible, incluso a costa de la profundidad. En conjunto, el modo cooperativo de Return to Dreamland no destaca por su complejidad ni por la innovación en dinámicas multijugador, sino por su capacidad de integrarse de manera orgánica con el diseño general del juego. Es un sistema que prioriza la inclusión, la flexibilidad y la continuidad de la experiencia por encima del desafío o la coordinación estricta.
Aquí es donde entra la diferencia entre facilidad e incoherencia. Un juego es incoherente cuando sus reglas no se sostienen, cuando castiga de forma injusta o cuando permite avanzar sin que las acciones del jugador tengan sentido dentro del sistema. Un ejemplo clarísimo es Planet Robobot, un juego de la misma franquicia, en la que podías pasarte buena parte de los niveles sobreexplotando la mecánica robótica. Return to Dreamland evita esto manteniendo una consistencia interna muy sólida. Además, el juego introduce una separación implícita entre el progreso básico y el dominio real. Terminar los niveles es sencillo, pero completarlos al 100% requiere un nivel de atención, exploración y ejecución mayor. Los coleccionables, las secciones ocultas y ciertos desafíos opcionales funcionan como una capa adicional que no interfiere con la experiencia principal, pero que sí recompensa a quienes buscan profundizar en el sistema. Esto permite que el juego sea accesible para jugadores menos experimentados, sin dejar completamente de lado a quienes buscan un mayor grado de implicación. En este sentido, la facilidad del juego no es una debilidad estructural, sino una decisión coherente con su enfoque general. Todo, desde el diseño de niveles hasta el cooperativo, está construido para sostener una experiencia fluida, donde el jugador rara vez se detiene o se frustra. La dificultad no desaparece, sino que se redistribuye y se vuelve opcional en gran medida. Esto puede hacer que, desde una perspectiva más tradicional, el juego parezca poco exigente, pero dentro de su propio marco de diseño, mantiene una lógica consistente y bien definida. Al final, lo que diferencia a Return to Dreamland de otros juegos fáciles, es precisamente eso. Su facilidad no contradice su diseño, lo refuerza. No hay una desconexión entre lo que el juego propone y lo que ejecuta, sino una alineación clara entre intención y resultado. Y es esa coherencia, más que la dificultad en sí misma, lo que termina sosteniendo la experiencia. Además, está el punto de las vidas. Noté que, no solo en este juego, sino en casi todos de la saga principal, podés conseguir muchas fácilmente, pero al cerrarlo, estas se pierden y vuelves a tener las 5 predeterminadas. Te debemos una disculpa estar ahí es. A simple vista, el hecho de poder acumular una gran cantidad de vidas y luego perderlas al cerrar el juego puede parecer una inconsistencia o incluso un fallo de diseño. Sin embargo, cuando se analiza dentro del contexto general del juego, la decisión tiene una lógica bastante alineada con su filosofía. Durante la partida, las vidas funcionan más como un amortiguador que como un recurso realmente valioso. El juego permite acumularlas con relativa facilidad, lo que reduce casi por completo la tensión asociada a perderlas. Esto refuerza la idea de una experiencia fluida, donde el error no detiene el progreso ni genera frustración significativa. En ese sentido, las vidas no están diseñadas para ser un sistema de presión, sino una formalidad heredada del género que aquí pierde gran parte de su peso tradicional. El hecho de que estas vidas no se conserven al cerrar el juego introduce una especie de reinicio suave del estado del jugador. Pero lejos de castigar, este reinicio tiene poco impacto real debido a lo fácil que es volver a acumular vidas en poco tiempo. Esto sugiere que el sistema no está pensado como una progresión persistente, sino como un recurso temporal ligado a cada sesión de juego. En otras palabras, las vidas importan dentro del momento, pero no forman parte de una estructura a largo plazo. Desde esta perspectiva, más que un fallo, se puede interpretar como una decisión que evita que el jugador rompa completamente el sistema acumulando una cantidad absurda de vidas de forma permanente. Si se conservaran indefinidamente, el poco peso que ya tienen desaparecería por completo, convirtiéndolas en un número irrelevante. Al reiniciarlas, el juego mantiene una ilusión mínima de riesgo, aunque en la práctica siga siendo muy permisivo. Sin embargo, esto no significa que la decisión sea perfecta. También se puede argumentar que el sistema de vidas, tal como está implementado, es en gran parte redundante. Si perderlas no afecta significativamente y recuperarlas es trivial, entonces su existencia se vuelve más simbólica que funcional. En ese sentido, el reinicio al cerrar el juego no genera un impacto real en la experiencia, lo que puede dar la impresión de que el sistema no termina de justificar su propia presencia. Al final, este detalle refleja algo más amplio sobre el diseño del juego. No todo está construido para tener un peso profundo o determinante. Algunas mecánicas existen más por tradición que por necesidad, y son adaptadas para encajar dentro de una experiencia que prioriza la continuidad por encima del castigo. Por eso, más que un error claro, este sistema de vidas se siente como una pieza heredada que ha sido suavizada hasta el punto de volverse casi irrelevante, coherente con el juego, pero no especialmente significativa. Dentro de Kirby's Return to Dreamland, los coleccionables, las Energy Spears, no solo funcionan como incentivo de exploración, sino como una puerta directa a contenido secundario que amplía la experiencia más allá del recorrido principal. A medida que el jugador acumula estas esferas, se desbloquean distintas salas dentro de la nave Lord Stalcutter, cada una asociada a modos o actividades específicas.
Este sistema refuerza la idea de progresión opcional. El juego no te exige completarlo todo, pero sí te recompensa de forma tangible si decides hacerlo. Uno de los primeros desbloqueables relevantes son los minijuegos, que funcionan como experiencias separadas del núcleo de plataformas. Estos no reutilizan directamente el diseño de niveles del juego principal, sino que proponen situaciones más acotadas y mecánicamente específicas, muchas veces centradas en reflejos, timing o competencia directa entre jugadores. Otro elemento importante es el Challenge Stage Tojo, donde el jugador puede poner a prueba habilidades específicas en escenarios diseñados para optimizar el uso de ciertos poderes. A diferencia del juego base, aquí el enfoque cambia completamente. Ya no se trata de avanzar, sino de ejecutar con precisión. Se evalúa el rendimiento mediante tiempos y puntuaciones, lo que introduce una capa de exigencia mucho más clara que en los niveles normales. Este modo es particularmente interesante porque revela el potencial técnico del sistema de habilidades, algo que el juego principal, por su naturaleza accesible, solo sugiere parcialmente. También se desbloquea la arena, un modo centrado exclusivamente en combates contra jefes. Aquí se elimina la progresión de niveles y se presenta una secuencia continua de enfrentamientos, donde la gestión de recursos, vida, habilidades, objetos curativos, se vuelve mucho más relevante. Este modo recontextualiza los jefes. Lo que en la campaña principal es accesible y controlado, aquí se convierte en una prueba de resistencia y consistencia. La dificultad aumenta no tanto por los enemigos en sí, sino por la acumulación de desgaste entre combates, lo que obliga al jugador a jugar de forma más cuidadosa. En una línea similar, pero más exigente, está la verdadera arena, que actúa como una versión extrema del modo anterior. Aquí los enfrentamientos son más duros, los márgenes de error se reducen y el conocimiento del sistema se vuelve esencial. Es, en muchos sentidos, el punto donde el juego abandona completamente su fachada accesible y exige un dominio real de sus mecánicas. Este modo deja claro que, aunque el juego base sea permisivo, el sistema tiene la profundidad suficiente para sostener desafíos mucho más estrictos. Finalmente, está el modo extra, que representa una reinterpretación completa de la campaña principal. En este modo, el jugador pierde la mitad de la barra de vida, lo que ya introduce un cambio fundamental. Al tener menos vida, la experiencia se vuelve más abrumadora en los niveles más intensos del juego, en el que el jugador deberá de ser preciso para sufrir el menor daño posible. El resultado es una versión más exigente del mismo recorrido, donde el conocimiento previo del juego se vuelve clave para avanzar con éxito. Lo interesante del modo extra es que no añade contenido completamente nuevo, sino que recontextualiza lo existente. Obliga al jugador a enfrentarse a los mismos niveles, pero bajo condiciones distintas, lo que revela aspectos del diseño que en la partida original podían pasar desapercibidos. Es una forma de reutilizar el contenido sin que se sienta redundante, apoyándose en cambios de reglas más que en la creación de nuevos escenarios. Todos estos modos secundarios cumplen una función muy clara: expandir el juego sin alterar su núcleo. Cada uno toma una parte del sistema, habilidades, combate, precisión o resistencia, y la lleva a un extremo distinto. Esto crea una experiencia escalonada, donde el jugador puede decidir hasta qué punto quiere profundizar. El juego principal establece las bases, pero son estos modos los que terminan de revelar el alcance completo de su diseño. La identidad de Return to Dreamland no se construye únicamente a partir de sus mecánicas o su diseño de niveles, sino también a través de una coherencia muy marcada entre su apartado visual y sonoro. Ambos elementos no buscan destacar de forma independiente ni imponerse sobre la jugabilidad, sino reforzarla constantemente. A nivel visual, el juego adopta una estética colorida y limpia, con escenarios fácilmente distinguibles y personajes altamente legibles en pantalla. Esta claridad no es solo una decisión estilística, sino una necesidad funcional, especialmente considerando el enfoque cooperativo. Con hasta 4 jugadores interactuando simultáneamente, el diseño evita la saturación visual mediante contrastes bien definidos, animaciones expresivas y una construcción de escenarios que guía la mirada de forma natural. Cada elemento en pantalla cumple una función reconocible, lo que permite que incluso en momentos caóticos el jugador pueda interpretar lo que está ocurriendo sin dificultad. Además, los entornos mantienen una identidad temática clara, sin depender de una complejidad excesiva. Cada mundo presenta variaciones visuales suficientes para diferenciarse, pero sin romper la coherencia general del juego. No se busca una transformación radical entre áreas, sino una continuidad estilística que refuerza la sensación de estabilidad. Esto puede hacer que, en algunos casos, los escenarios se perciban menos memorables individualmente, pero contribuye a una experiencia más uniforme, donde el jugador nunca pierde el sentido del espacio ni del tono del juego. En cuanto al apartado sonoro, la música sigue una lógica similar. Las composiciones no intentan dominar la experiencia, sino acompañarla.
Los temas se adaptan al ritmo del juego, reforzando tanto los momentos de exploración como las secciones más dinámicas o los enfrentamientos contra jefes. Hay una clara intención de mantener una energía constante, sin generar contrastes demasiado bruscos que rompan la fluidez general. La música, en este sentido, actúa como un soporte emocional que guía la experiencia sin exigir protagonismo. El soundtrack no se construye a partir de una instrumentación real en el sentido tradicional de una grabación orquestal completa, sino mediante una combinación de instrumentos virtuales, samples y síntesis digital, algo muy característico de la era de Nintendo en Wii. Esto no implica una limitación creativa, al contrario, el juego utiliza estos recursos con bastante intención para construir una identidad sonora coherente con su tono ligero, dinámico y accesible. Gran parte de la base musical se apoya en instrumentos orquestales simulados, como cuerdas, metales y maderas. Estos sonidos suelen estar presentes en melodías principales o acompañamientos armónicos, aportando una sensación de aventura y movimiento constante. Sin embargo, no buscan realismo absoluto, sino claridad y expresividad inmediata. Las cuerdas, por ejemplo, no están diseñadas para replicar una orquesta compleja, sino para sostener melodías reconocibles y fáciles de seguir, algo que encaja con la filosofía general del juego. A esto se suma un uso frecuente de instrumentos electrónicos y sintetizadores, especialmente en líneas de bajo, efectos rítmicos y ciertos arreglos más energéticos. Estos elementos aportan una textura más moderna y ligera, evitando que la música se sienta demasiado densa o solemne. En lugar de construir una atmósfera pesada, el soundtrack mantiene una sensación de dinamismo constante, lo que refuerza el ritmo fluido del juego. La percusión también juega un papel importante, aunque no desde la complejidad técnica, sino desde la claridad rítmica. Se utilizan baterías digitales, golpes orquestales simples y efectos percusivos, que marcan el tempo sin sobrecargar la mezcla. Esto ayuda a que el jugador perciba el ritmo de la acción sin que la música compita con lo que ocurre en pantalla. En secciones más intensas, como jefes o eventos, la percusión se vuelve más marcada, pero sin perder esa accesibilidad que define al juego. Otro elemento relevante es el uso de instrumentos melódicos brillantes, como pianos, campanas, xilófonos o sonidos similares, que aportan ese carácter ligero y casi juguetón tan asociado a la franquicia. La combinación de instrumentos orquestales simulados, sintetizadores y percusión clara crea un sonido que es accesible, dinámico y perfectamente alineado con el diseño del juego. Al final, más que destacar por los instrumentos en sí, el soundtrack funciona porque cada elemento está elegido para reforzar la experiencia sin interferir con ella. Estos elementos no solo aportan retroalimentación al jugador, sino que también contribuyen a la claridad general del juego, asegurando que cada interacción sea comprensible tanto visual como auditivamente. Tanto el apartado visual como el sonoro están diseñados para integrarse con el resto del sistema sin generar fricción. No buscan destacar por complejidad ni por innovación técnica, sino por su capacidad de sostener la experiencia de forma consistente. Esta decisión puede hacer que el juego no sea particularmente llamativo en un primer momento, pero es precisamente esta contención lo que le permite mantener una identidad sólida y coherente. Al final, la estética y la música de Return to Dreamland no son elementos aislados, sino extensiones directas de su filosofía de diseño. Refuerzan la accesibilidad, mantienen la claridad y acompañan el ritmo sin interrumpirlo. Y es en esa integración, más que en el impacto individual de cada componente, donde el juego termina de consolidar su identidad. Y para acabar, está lo que yo llamo como la filosofía final. La filosofía final no es simplemente una conclusión en el sentido tradicional, sino el punto donde todo se condensa en una idea central que está intentando hacer realmente el juego. En el caso de Return to Dreamland, esa respuesta no gira en torno a la innovación, la dificultad o la complejidad, sino a algo mucho más específico: el control de la experiencia del jugador. A lo largo del juego, cada sistema, las habilidades, el diseño de niveles, el cooperativo, la dificultad, los jefes e incluso los coleccionables, apunta hacia una misma dirección. Nada está diseñado para imponer un reto constante, ni para exigir una ejecución perfecta, sino para mantener al jugador en un estado de fluidez continua. El juego evita la fricción siempre que puede, reduce el castigo, suaviza los errores, guía sin imponer y permite avanzar sin bloqueos prolongados. Esta acumulación de decisiones no es casual, responde a una filosofía donde lo más importante no es que el jugador demuestre habilidad, sino que permanezca dentro del juego sin interrupciones. Esta idea se vuelve más evidente cuando se observa cómo el juego maneja la dificultad. En lugar de construir tensión a través del riesgo, la redistribuye hacia espacios opcionales, separando claramente el progreso básico del dominio real. Terminar el juego es accesible, pero completarlo o dominar sus sistemas requiere un nivel de implicación mayor. Esto no es una contradicción, sino una forma de abrir múltiples niveles de experiencia dentro de una misma estructura.
El juego no obliga al jugador a mejorar, pero sí le permite hacerlo si lo desea. Incluso elementos que podrían parecer débiles o cuestionables, como el sistema de vidas o la baja exigencia general, encajan dentro de esta lógica. No están ahí para generar presión, sino para sostener la continuidad. En este sentido, lo que podría interpretarse como falta de profundidad es, en realidad, una decisión consciente de priorizar la estabilidad de la experiencia por encima del desafío tradicional. El juego no elimina sus sistemas heredados, pero los adapta para que no interfieran con su objetivo principal. Por eso, la filosofía final de Kirby's Return to Dreamland no se basa en destacar por encima de otros juegos, sino en ser internamente coherente. Cada una de sus decisiones de diseño, desde las más visibles hasta las más sutiles, responde a la misma intención: construir una experiencia accesible, clara y constante, donde el jugador rara vez se siente castigado, perdido o frustrado. No busca reinventar su género, sino entenderlo lo suficiente como para pulirlo sin romperlo. Al final, lo que define al juego no es lo que hace de forma individual, sino cómo todo encaja. Su mayor virtud no es la innovación ni la dificultad, sino la consistencia. Y es precisamente esa consistencia la que le permite sostener una experiencia que, aunque simple en apariencia, está cuidadosamente diseñada para funcionar sin fricciones de principio a fin. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos luego, querida gente.